Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Espero que todos estén bien, que la gracia y la paz de Cristo les acompañe en este día. Ok, mis hermanos, yo quiero empezar a compartir con ustedes unas clases que he titulado Las pisadas del Maestro. Está basada en el texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, que dice que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y también el apóstol Juan, allá en la primera carta de Juan, y vamos a mover nuestra Biblia, en 1 Juan capítulo 2, del versículo 4, 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces Pedro dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Juan nos dice que los que permanecemos en él debemos andar como él anduvo, siguiendo las pisadas del Maestro. Y hoy quiero comenzar con el bautismo del Señor Jesús. El bautismo del Señor Jesús tal vez lo estudiemos o tengamos 2 o 3 clases de él, de ese bautismo, de ese evento tan importante que marcó el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces voy aquí a compartir la presentación en PowerPoint para que ustedes se puedan deleitar conmigo de este estudio que con muchísimo gusto Dios ha permitido que yo prepare para cada uno de ustedes. Entonces hoy vamos a tener la clase del bautismo de Jesús, clase 1, basado en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, versículo 13 al 17. El bautismo de Jesús lo tenemos en varios de los evangelios. Vamos a estar analizando cada uno de esos textos en que está descrito y explicado el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, la Biblia dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En esta clase número 1, mis hermanos, vamos a estudiar lo referente al ministerio de Juan. Y quiero que ustedes pongan bastante atención porque Juan, el Bautista, nos va a enseñar muchísimo acerca de lo que fue el bautismo de Jesús. El ministerio de Juan, hermanos, basado en Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. El ministerio de Juan el Bautista, como todos sabemos, fue el de preparar el camino para el Señor. Eso estaba profetizado desde unos 400 años atrás o más, con Isaías también lo había profetizado. Pero en Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 2, encontramos parte de la profecía y si vamos atrás 2 paginitas en nuestras Biblias, vamos a encontrar en Malaquías 3, 1 al 2, que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Ese mensajero del cual está hablando Malaquías, según Mateo capítulo 11, versículo 10, se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista iba a ser el Elías que había de venir, también profetizado en Malaquías capítulo 4. Juan el Bautista iba a venir a preparar el camino para el Señor. Iba a venir a hacerle senda al Señor, a llamar a los hijos al arrepentimiento, a los padres a que reconciliaran con sus hijos. Venía a arreglar, a preparar el camino para que la entrada de Jesús al mundo se diese de la mejor manera y como tal como Dios lo había planificado y como Dios lo había ya prometido. También estaba el de preparar los corazones, como dije hace un ratico. Y dice Jesús en Mateo 17, 10 al 13 y en Lucas 1, 17. No vamos a ir a todos esos textos para que no se nos alargue tanto la clase. Es el Elías que había de venir. Dice Lucas 1, 17 que Juan vino con el espíritu de Elías. Y Mateo 17 dice que si quieren recibirlo es el Elías que había de venir. Entonces, tanto Juan venía a preparar el camino del Señor, venía a preparar los corazones de las personas, y un tercer propósito lo encontramos en Juan capítulo 1, ahí sí quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 19 al 22, porque Juan sabía muy bien quién era. Juan capítulo 1, vamos al Evangelio de Juan, del apóstol Juan, ¿verdad? Que nos va a hablar acerca de Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, versículo 19 dice la Biblia: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Juan sabía muy bien quién era y quién no era. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Y se va a la profecía de Isaías: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Tal vez nosotros, hermanos, leyendo esto, pues nos confundamos un poco, específicamente en el versículo 21, cuando le preguntaron: ¿tú eres Elías? Y él dice: no soy Elías. ¿Cómo es eso? Y Jesús dice que él era el Elías que había de venir. En realidad, Juan el Bautista no era la persona de Elías, son dos personas totalmente distintas. Elías por allá fue arrebatado al cielo en carro de fuego, según los libros de Reyes. Juan el Bautista, Elías no murió. Juan el Bautista va a morir. Son grandes diferencias entre los dos personajes. Pero lo que se dice Lucas 1:17 es que este Juan el Bautista iba a venir con el espíritu, el poder, el ánimo de Elías, la fuerza de Elías. Recordemos que Elías fue un profeta muy especial, que Elías tuvo que enfrentarse ante el rey Acab, que Elías tuvo que enfrentarse ante Jezabel. Recordemos la historia de Jezabel, esa cruel mujer cuyo propósito era acabar prácticamente con el judaísmo, hermanos, y ponerles de religión la adoración a Baal. Ese era el propósito de Jezabel. Y Elías tuvo que enfrentarse con ella, el rey Acab. Elías tuvo que pasar por diferentes situaciones. Elías tuvo fuerza. Dice Santiago que tuvo sus emociones, sus sentimientos, por lo que pasamos todos los seres humanos. Elías sufrió de depresión, Elías sufrió de desánimo, pero Elías mostró ser un gran profeta de Dios, al punto que en el monte de la transfiguración se presentaron Moisés y Elías. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Tres hombres especiales en ese monte de la transfiguración. Entonces Juan el Bautista iba a traer el espíritu de Elías, esa fuerza que tenía de predicar contra cualquier persona que se pudiera oponer
al plan de Dios. Pero él sabía muy bien quién era. Juan el Bautista sabía muy bien quién era. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy Elías, pero yo soy aquel de quien habla las profecías, que voy a venir a preparar el camino del Señor, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías sabía también cuál era su propósito. Si seguimos leyendo el versículo 24, dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, una de las cosas importantes de este hombre llamado Juan el Bautista era que sabía quién era, sabía cuál era su propósito, sabía para qué había sido llamado y cuál era el papel en cuanto a su trabajo en la venida del Mesías. Y más tardecito vamos a hacer una aplicación con respecto a nosotros y el ministerio que cada uno de nosotros debemos llevar en relación o en comparación con el ministerio de Juan el Bautista. Juan también, hermanos, en su ministerio, él tenía dos propósitos. Los dos propósitos del bautismo de Juan. Y de repente para usted puede ser algo nuevo esto de los dos propósitos del bautismo de Juan. El primer propósito lo dice Marcos capítulo 1, versículos 4 al 8. Marcos capítulo 1, versículos 4 al 8, donde la Biblia nos dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien soy digno de desatar, a quien no soy digno, perdón, de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, el primer propósito del bautismo de Juan, queridos hermanos, tenía que ver o tenía que tener una relación directa con el pueblo de Israel que vivía en los tiempos de Jesús. Recordemos que venía a preparar el camino del Señor, que venía a llamar al arrepentimiento a la gente. Ese fue un primer propósito del bautismo. Y escuchaba cómo la gente y veía cómo la gente salía de la provincia de Judea, de todo lo de Jerusalén, y para ser bautizados por él en el río Jordán, confesándole sus pecados. El bautismo de Juan, hermanos, era un bautismo de arrepentimiento y perdón de los pecados. Así como usted lo escucha, también con el bautismo de Juan se perdonaban los pecados. Pero la gran diferencia con el bautismo mandado por Jesús es que Dios en ese bautismo nos da el Espíritu Santo. De eso vamos a hablar después. Pero es importante entonces que el primer propósito del bautismo de Juan tenía relación para con el pueblo, llamándolos al arrepentimiento, a confesión de pecados, y Dios le perdonaba sus pecados, a reconciliarse con Dios, a preparar el camino para la entrada del Mesías. Pero el segundo propósito, hermanos, de el bautismo de Juan es lo que yo llamo un propósito personal. Un propósito personal entre Dios y él. Quiero que vayamos a Juan capítulo 1 y vamos ahorita le voy a explicar por qué yo hablo de un propósito personal. Juan capítulo 1, versículos 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, segunda vez que lo dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este texto, hermanos, aunque uno lo lee muy rápido a veces, tenemos que buscarle el sabor, la esencia de lo que Juan nos está escribiendo aquí. Y nos va a enseñar muchísimo porque en el versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Entonces podemos imaginarnos a Jesús, a Juan, bautizando gente en el río Jordán, ¿verdad? Y de repente por allá vio que venía Jesús, que venía a él. Juan dijo a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es interesante, hermanos, que en el versículo 31 y en el versículo 33, Juan dice, y yo no le conocía, en los dos versículos. Te puede resaltar esa frase en el versículo 31 al comienzo y al comienzo del versículo 33. Y yo no le conocía. Juan no conocía a Jesús. De hecho, la Biblia nos dice que el único encuentro que habían tenido estos dos personajes, Juan y Jesús, fue en el vientre, cuando estaba Juan en el vientre de su mamá y Jesús en el vientre de María, cuando María fue a visitar a la mamá de Juan, que dice que el bebé que estaba en el vientre, Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, el bebé saltó. Era el único encuentro que nos dice la Biblia que tuvieron Juan y Jesús. Y Juan el Bautista aquí lo recalca, yo no le conocía. Ahora, la pregunta que podemos hacernos, mis queridos hermanos, es, si no le conocía, ¿cómo es que en el versículo 29 dice, cuando vio a Jesús venir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Lo está anunciando. Se lo está diciendo ahí a sus discípulos que estaban con él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no le conocía, ¿cómo sabía quién era Jesús? Y yo creo, hermanos, que esa conexión espiritual entre los hombres de Dios, entre el pueblo de Dios, entre dos hombres como Juan el Bautista y Jesús, dos hombres entregados a Dios, dos hombres que obraban para la obra de Dios. Esa conexión espiritual hizo que entre ellos ocurriese lo que ocurrió en el vientre de la madre, que se reconocieran, que se reconocieran. Pero una cosa es que Juan haya dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y otra cosa es que verdaderamente ese sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo vamos a ver a continuación. En el versículo 30 del Evangelio de Juan, capítulo 1, estamos leyendo versículo 30, Juan dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Eso lo leímos también en el Evangelio de Mateo. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 31. Y yo no le conocía. Pero fíjese lo que dice el texto que sigue. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
¿Entendió lo que leyó? Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto, por esa razón, vine yo bautizando con agua. Entonces el bautismo de Juan, como dijimos, el propósito uno para perdonar los pecados del pueblo. Pero el segundo propósito era porque Dios ya había establecido, y lo vamos a leer ahorita en el versículo 33, el versículo 32, perdón. Dios había establecido que había una manera específica en que Jesús iba a ser reconocido para ser manifestado a Israel. Y eso era en el bautismo en agua. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Versículo 32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién le enviaría a bautizar con agua? Pues Dios. Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, en este segundo propósito, hermanos, Juan tenía que estar pendiente, porque Juan sabía que él venía a preparar el camino del Señor. Preparará camino delante de mí, dice Malaquías. Juan sabía que después de él vendría el Mesías. Y ese Mesías Juan tenía que darlo a conocer oficialmente, darlo a manifestar al pueblo de Israel. Pero no era por emoción, no era simplemente diciendo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No. Dios había dicho que cuando Juan bautizara, porque por esa razón fue que Juan vino bautizando, sobre cuando Juan bautizara al Mesías, al Cordero de Dios, cuando Juan bautizara a Jesús, o sobre quien él vea descender la paloma, sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece en él, ese es el Mesías. Entonces yo me puedo imaginar, hermanos, a Juan cada vez que estaba bautizando personas. Y con esa expectativa, iba un día al Jordán y bautizaba. Este no es. Iba otro, este no es. Y sabía que no era porque venían confesando pecados. Pero cuando vio a Jesús, esa conexión espiritual entre ellos, hermanos, este es el que es. Pero tenía que cumplirse toda justicia, como lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces tenemos que cuando nosotros estamos predicando el evangelio, muchas personas se nos acercan y nos preguntan, ¿por qué se bautizó Jesús si no tenía pecados? Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento y para perdón de los pecados, Jesús no tenía por qué arrepentirse. Jesús no tenía pecados que ser perdonado. Entonces, ¿para qué se bautizó? Entonces, la respuesta, hermanitos, que nosotros tenemos que dar es uno, para ser reconocido por Juan, según el versículo 31. Aunque su corazón le decía que él era, pero era necesario que se cumpliera la palabra de Dios. No importa lo que diga el corazón. Y aquí hay una aplicación sumamente importante, hermanos. Porque mucha gente cree tener a Cristo en su corazón porque su corazón se lo dicta. Porque su corazón se lo dice. Incluso puede que algún día, alguien nos haga una pregunta y nos diga, ¿y usted cómo sabe que Cristo resucitó?
Y nuestra respuesta no puede ser porque mi corazón me lo dice. No, porque la Biblia, porque la palabra de Dios lo dice. Juan en su corazón sabía que ese era el Cordero de Dios, pero tenía que cumplirse toda justicia. Lo que importa es lo que diga Dios en su palabra. Mateo capítulo 3, versículo 15. Y lo acabo de mencionar, pero vamos a volverlo a leer. Mateo capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer el 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos toda justicia. Traducciones paralelas dice, es necesario que se cumpla lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dijo que era en el bautismo donde usted iba a saber, donde Juan el Bautista iba a saber quién era el Mesías realmente, es necesario que se cumpla toda justicia. Así que bautíceme, Juan. Bautíceme para que suceda lo que Dios dice que debe suceder. Y es lo mismo cuando nosotros predicamos el evangelio, hermanos. Por eso es importante que la palabra de Dios debe ser cumplida como la Biblia lo manifiesta. La tristeza ver cómo tanta gente temeroso de Dios, gente que ama a Dios, porque conozco mucha gente que ama a Dios, pero predican un evangelio incompleto, hermanos. Predican una salvación por oración que no está en la Biblia. Predican una salvación únicamente y solamente por fe, que la Biblia no nos lo dice de esa manera. Somos salvos por fe, somos salvos por creer, pero una fe obediente. Obediente en la palabra de Dios para que la palabra de Dios se cumpla. Y Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que orar mucho por estas personas, hermano, porque como dice Pablo en Romanos 9 y en Romanos 10 también, que su oración es por Israel, porque tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, porque tienen su propia justicia, tienen su propia forma. Esta gente también tiene su propia forma y es muy triste. A mí me entristece mucho que tanta gente que cree estar trabajando por Cristo, en realidad no lo esté haciendo, hermano. Yo oro por ellos. Yo oro para que cada persona logre encontrar la verdad de Dios. Yo oro para que cada persona no se quede en Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oro para que conozcan al verdadero Cordero de Dios, el Mesías, manifestado a Israel de la manera como Dios lo ha dicho. Sigamos, hermanitos. La justicia viene revelada en el Evangelio, Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Nuestro ministerio, vamos a hablar entonces, ya que hablamos de Juan el Bautista, vamos a hablar también un poco de nuestro ministerio, hermanos. Nuestro ministerio es proclamar al Señor Jesús, pero al Jesús de las Escrituras, no al Jesús por el que mucha gente cree emocionalmente, no al Jesús por el que mucha gente cree tradicionalmente, no al Jesús que la gente cree que es bondadoso, y es bondadoso. Una vez Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron, pues, unos dicen que usted es Juan el Bautista, otros dicen que usted es Jeremías, otros dicen que alguno de los profetas. Y hoy día uno puede preguntar a la gente, ¿quién dice usted que es Jesús? Y la gente va a decir el Salvador, pero no sabe lo que significa el Salvador. ¿Salvador de qué? No entienden. No entienden lo que verdaderamente Cristo vino a hacer. Otra persona van a decir, sí, un buen maestro, un gran sanador. Gente que tiene a Jesús como un sanador físico. Gente que tiene a Jesús como un banco hipotecario. Los que predican el evangelio de la prosperidad. Puro para que le dé riquezas.
En cambio, Colosenses 1:28, mis queridos y apreciados hermanos que están aquí a esta hora de la noche, en Colosenses capítulo 1, versículo 28, el apóstol Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Queremos eso, que la gente llegue a conocer al verdadero Jesús, al Jesús de las Escrituras, al Jesús al que verdaderamente hay que creer para que podamos ser salvos, mis hermanos. También, al igual que Juan el Bautista, nosotros debemos invitar a la gente a la obediencia al Evangelio. Nosotros debemos decirle a la gente, no solamente que deben creer en Jesucristo, sino que deben obedecerlo en las aguas del bautismo. Que Cristo murió por ellos, que Cristo fue sepultado y que resucitó al tercer día, hermano. Y que esa persona que cree, si cree verdaderamente, debe obedecer el Evangelio en las aguas del bautismo. Si usted va a Juan capítulo 3, vaya un momentico a Juan capítulo 3, en el versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y le invito a que busque, cuando tenga un tiempito, la palabra rehusar en el griego. O búsquelo en otras traducciones. Otras traducciones dicen, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a obedecer, el que no le obedece, no verá la vida. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces esto nos va a ayudar en nuestro ministerio a aquellas personas que dicen, bueno, sí, la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero la Biblia no dice el que creyere y no fuere bautizado. Hay mucha gente que no predica el bautismo para salvación y que se justifican en que la Biblia no dice el que creyere y no fuere bautizado será condenado. El que creyere y fuere bautizado, el que creyere y obedece, el que cree y no rehúsa, como dice Juan, acabamos de leer en Juan capítulo 33, Juan 3, 36, el que no se rehúsa o el que rehúsa creer en el Hijo, el que no obedece, está condenado, no tiene la vida. Y el Evangelio se debe predicar de manera completa, hermanos. De manera completa. Que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es parte de nuestro ministerio. Al igual que el de Juan el Bautista, invitar a la gente a la obediencia a ese Evangelio. Y hermanos, nosotros tenemos una mayor responsabilidad que la de Juan. Quiero que vayamos a Mateo 11:11. Eso sí quiero que lo leamos. Y quiero que explicárselo de la siguiente manera. Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y otra vez, ponga atención a lo que estamos leyendo. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Entre los seres humanos, está diciendo Jesús en Mateo 11:11, por supuesto exceptuándolo a él, es humano y divino. Entre los seres humanos, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. En la humanidad, el mayor es Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Esta parte de el más pequeño en el reino de los cielos
yo quisiera explicarlo de la siguiente manera. Usted está viendo esta elipse, esta figura geométrica elipse morada que dice nuestro ministerio. Supongamos, hermanos, que esa elipse azul, tono azul que dice nuestro ministerio, en vez de nuestro ministerio ponga reino de Dios, la iglesia. Y ahí están todos los que han sido añadidos a la iglesia. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3,000 personas. Versículo 47 de Hechos 2 dice que el día que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces en esa elipse, en ese conjunto azul o morado, como usted lo vea, está el reino de Dios. Ahí está usted y estoy yo. El más pequeño en el reino de Dios. ¿Dónde podemos situar al más pequeño? ¿Dónde estaré yo? En todo un extremo de la elipse. En algún extremo de esa elipse estoy yo. Está usted. Lo más pequeño en el reino de Dios. El más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que Juan. ¿Entiende lo que le estoy explicando, hermano? Esto significa que Juan no estaba en el reino. El más pequeño, el que esté más pegadito, recién llegado, el que esté más pegadito, pero está dentro de la elipse, está dentro del reino de Dios, pero el que está casi afuera, pero que está ahí en la elipse, en el extremo de la elipse, ese es mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista entonces no está en el reino, porque el más pequeño, entre los humanos él es el mayor, pero dentro de la iglesia, dentro del reino de los cielos, dentro del reino de Dios, es mayor que Juan. Juan no estaba en el reino. Juan vino a preparar el camino a aquel que venía a establecer el reino. Y como lo dijo en Marcos capítulo 9, versículo 1, si mal no recuerdo, iba a ser establecido en vida de sus discípulos. Juan entonces no estaba en el reino de Dios. Entonces, si Juan no estaba en el reino de Dios y predicaba de la manera como predicaba y tenía la fuerza y el poder de Elías, entonces, ¿cuánto mayor es nuestra responsabilidad que estamos dentro del reino de Dios? Si el trabajo de Juan era preparar el camino del Señor, el trabajo de nosotros es que la gente ande en el camino del Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. ¿De cuánto trabajo tenemos, hermanos, para presentar a todo hombre, para anunciar a todo hombre el Evangelio de Cristo y presentarlo perfecto a todo hombre? La próxima clase, hermanitos, vamos a estudiar la lección 2, el bautismo de Jesús cuando Dios lo proclama el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que significa ser hijo de Dios? Bueno, mis hermanitos, que Dios me los cuide, me los guarde, me los proteja.